Vamos a empezar con Gabriel. Gabriel tiene bajo su responsabilidad hoy prácticamente al 40% de estos jóvenes de los que hablaba Marita. Es ministro de la provincia de Buenos Aires, particularmente creo que uno de los mejores del país. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué están haciendo para que los pibes se queden en la escuela? Recién decía Gaby que la mitad se caen en el camino. ¿Cómo estamos intentando retenerlos para que terminen su escuela secundaria y su nivel terciario? Bueno, buen día. Gracias, Agde, por la invitación. Gracias a Gustavo por la convocatoria y por todo, para devolverte ese piropo totalmente falso, por todo el trabajo que haces en poner la educación como el centro del debate, ¿no? Tanto hablamos de consenso, pero hablamos muy poco de educación en la Argentina. Así que gracias por eso. Y gracias, Marita, por ese estudio tan interesante, pero sobre todo porque tengamos información cuando hablamos de educación. Parece que cuando hablamos de consenso tenemos que también animarnos a hablar con evidencia, a hablar con números, a hablar con la verdad. Y creo que hace muchos años en el debate educativo hablamos sin números, hablamos sin información. Nosotros llegamos a la provincia de Buenos Aires hace 3 años y medio, no sabíamos cuántos alumnos había, ni cómo se llamaban, ni cuántas escuelas había, ni si aprendían o no aprendían los alumnos. Es el 40% del sistema educativo. Ahora sabemos que hay 4.700.000 alumnos. Imagínense definir una política educativa que casi el 30% del presupuesto provincial, de 980.000 millones de pesos, sin saber a quién iba esa política educativa, ¿no? Imagínense sus organizaciones, no saber cuántos empleados trabajan o a quién le dan un servicio, ¿no? Hoy sabemos, hicimos un primer censo de alumnos, ahora llegó a lo de secundaria, ¿no? Sabemos que hay 4.700.000, que hay 18.000 escuelas, que es importante, y tenemos las pruebas a aprender que nos permiten entender si los chicos aprenden o no aprenden y dónde están los chicos que menos aprenden para poder tomar políticas educativas y ayudarlos o enfocarnos especialmente ahí. Hay 4.000 secundarias en la provincia de Buenos Aires, con 1.200.000 alumnos, 40% son privadas y 60% públicas. Un poco para ver la dimensión de lo que tenemos que mejorar. Y como decía Gustavo, el desafío de retención es enorme. Terminan en tiempo y forma casi un 55%, el resto no terminan la secundaria, con todo lo que implica para su progreso personal, familiar y para la cantidad de cosas que hablábamos recién con Rodrigo de adicciones y otros temas que genera también que no estén los chicos en una escuela. Pero también tenemos desafíos muy importantes y ahí se ven en las escuelas privadas y públicas de aprendizaje, sobre todo en matemática. Casi el 70% de los chicos no saben operaciones básicas de matemática en secundaria y 30% no sabe, digamos, leer y escribir, no tiene lo básico de prácticas del lenguaje. Esto es en la provincia de Buenos Aires, hoy en esta conversación que estamos teniendo sobre futuro y sobre consensos. Entonces, gran parte de la política educativa que definió María Eugenia Vidal hace 3 años y medio era enfocarse en este desafío, enfocarse en la secundaria, con varias iniciativas que lanzamos al mismo tiempo. La red de escuelas, que enfoca en las 500 secundarias más pobres de la provincia de Buenos Aires. Otra iniciativa se llama Escuelas Promotoras, que nos enfocamos en 1.200 secundarias públicas y privadas. Otra iniciativa que se llama Asistiré, que se enfoca en 500 secundarias que tenían mucha deserción, pero todas tratando de hacer una secundaria más interesante, porque los chicos se van porque a veces tienen que trabajar, porque tienen problemas familiares, pero también porque en la secundaria no los conteníamos, no teníamos la capacidad de retenerlos, porque no es interesante, porque no les mostramos por qué tienen que terminar la secundaria, porque no le damos contenidos relevantes o para el mundo del trabajo o para su proyecto de vida. Pero lo que hicimos ahí es cambiar los contenidos, ir a una enseñanza más por proyectos, que el contenido no sea memorístico, sino que sea en base a proyectos, en base a casos. Darle capacitación a todos los directores de secundaria en gestión educativa. O sea, manejar una organización tiene que ver con saber conducir esa organización. Entonces, todos los directores están participando de un postítulo de gestión educativa que incluye contenidos, pero también incluye manejar esa escuela de una manera que retenga más a los alumnos que están yendo. Estamos capacitando a 7.000 docentes referentes a esas secundarias. Matemática en lengua, obviamente, casi no había capacitaciones de matemática en lengua en la provincia de Buenos Aires, donde más desafíos teníamos, y en clima escolar, porque también una organización para que funcione bien, una escuela para que funcione bien, tiene que ver con el clima de trabajo, con el clima de los docentes, con el ausentismo, con que no haya ausentismo, con que trabajen en equipo. Le dimos más horas, a 1.200 secundarias, le dimos más cargos para que armen sus clases.
En la secundaria hay los docentes profesores trabajan en muchas escuelas al mismo tiempo. Entonces fomentamos la concentración de horas, algo bastante obvio. Si uno trabaja en 6 secundarias es más difícil que si se concentra en una. Y además darle horas para preparar las clases y para trabajar en equipo. Un profesor de física, de matemática y de química, bueno, que se junten entre los tres para preparar las clases, para trabajar en equipo. Todas cosas, muchas de sentido común, pero creemos que hacen y que están mejorando la retención y que están mejorando los resultados. Pregunta, Gabriel, ¿cómo captan las vocaciones? ¿Cómo captan lo que los pibes quieren hacer en la secundaria, en la universidad, como para tirar de ahí? Bueno, ahí me parece que es un desafío enorme, lo mostraba recién Marita, y sobre todo desde el Estado. ¿Qué tiene que hacer el Estado para ayudar a los chicos a encontrar su vocación, a encontrar su proyecto de vida? Ahí hicimos varias cosas. Primero, prácticas profesionalizantes. ¿Por qué? Porque una manera de encontrar qué querés hacer, cuál es tu vocación, tu proyecto de vida y querer quedarte en la secundaria tiene que ver con hacer una práctica en algún lugar, una organización empresarial o un municipio o una organización comunitaria, que eso ayuda también a entender qué quiere hacer uno en el futuro. En los últimos 3 años, 95.000 chicos de secundaria, no solo de secundarias técnicas, que eso ya se hacía en la provincia, sino de cualquier secundaria de la provincia, hicieron prácticas profesionalizantes fuera de la escuela, porque antes las prácticas eran dentro de la escuela. Eso es difícil que la persona conozca algo nuevo. 95.000 y una cantidad de empresas, muchas que están acá, se inscribieron para hacer esto. Hay 2.700 empresas en la provincia de Buenos Aires que hoy están dándole la oportunidad a los chicos, a las chicas que hagan prácticas profesionalizantes. Es una manera de ayudar en la retención y ayudar también a encontrar la vocación o lo que quieren hacer como proyecto de vida. Lo segundo es hicimos una aplicación con una donación que nos hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, se llama Orienta tu Futuro, para ayudar a los chicos a hacer lo que hacíamos por ahí cuando éramos nosotros chicos, que es una especie de test vocacional en línea, pero también para ayudar a conocer sus capacidades. Porque uno a veces elige lo que quiere hacer, pero no sabe bien en qué es bueno, o qué le gusta, o qué capacidades tiene. Hicimos esta aplicación que va acompañada con mentoreo, tutoreo, como decía Marita, que era un espacio para trabajar. 230.000 chicos entre 16 y 19 años hicieron esta aplicación en los últimos 12 meses para un poco encontrar cuál era su orientación vocacional y también para ver, esta aplicación les permite encontrar sus capacidades. Y a 1/3 de ellos lo estamos ayudando con mentoreo, como decía Marita, para que encuentren la universidad que quieren hacer, o el terciario que quieren hacer, o el trabajo que quieren trabajar. Y nos parecía interesante, perdón un minuto más, 16% de estos jóvenes de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de la educación pública, quieren hacer carreras relacionadas con lo económico, con ciencia económica, 16% con carreras relacionadas con la salud. Ahora, en términos de capacidades, casi 35% tienen capacidades, se mostraron con capacidades interpersonales. Ahora, solo 3% tienen capacidades lógicas y matemáticas, por ejemplo, a lo que también necesitamos y se veía un poco en el estudio. Hay poca enseñanza que tenga que ver con la lógica, con el pensamiento crítico, con la capacidad de usar estadística, usar matemática, que hoy es tan importante en el mundo actual. Estas son algunas de las iniciativas que estamos impulsando el Estado para entender este tema. Les recuerdo a los que quieren hacer preguntas que por ahí están las chicas, que si se las dan nos llegan a nosotros. Gabriel, ¿cómo se está vinculando el sistema educativo con el mundo del trabajo, con las empresas? Y cuando los pibes no encuentran trabajo es porque no tienen las competencias o porque las empresas no los reciben, digamos. Bueno, excelente pregunta, gracias. Desde hace 3 años, desde que María Eugenia es gobernadora, impulsó mucho el diálogo entre la educación y trabajo. Primero hablamos de consenso, buscar ese consenso. Había muy pocos ámbitos institucionales para que educación hable con trabajo. No había lugares donde un director de escuela hablaba con una empresa en Tapalqué o en Trenquelauquen o en San Martín. Entonces, revitalizamos un consejo que había, el Consejo Provincial de Educación y Trabajo, que estaba abandonado, y lo armamos en 100 distritos de la provincia de Buenos Aires. Hay 135 municipios en la provincia, para que haya un ámbito institucional, que cada 2 meses se junte la sucursal de Santander en un municipio, el que la dirige, con los directores de escuela, con el secretario de producción del municipio. Parece algo muy básico, no pasaba, pero es una manera de empezar a generar una comunicación entre sectores que realmente hablan muy poco. Lo segundo es revitalizar la formación profesional. Hoy hay casi 300.000 alumnos en formación profesional en la provincia de Buenos Aires, adultos, personas de más de 18 años que tenían muy poca posibilidad de mejorar en sus empleos o de conseguir un empleo porque no encontraban dónde conseguir esas capacidades y habilidades que vos decías. Eso mejoró un 25% la matrícula. O sea, traer más chicos a estudiar, más jóvenes a estudiar, tiene que ver con darles esa
oportunidades. Rehicimos todos los diseños curriculares. Diseños curriculares se habían hecho hace 25 años, no contemplaban la tecnología, no contemplaban los cambios que vemos hoy en el sector productivo, y eso lo cambiamos también para que se adapte a lo que están buscando los chicos. Prácticas que ya les dije, no solo para secundaria, sino para todo lo que están haciendo en formación profesional. Y una cosa que para nosotros es importante, que pasa en cualquier país más moderno, pero no pasa acá en general en ninguna provincia, ahora pasa en Buenos Aires, es que uno puede acreditar los estudios. Uno cambia de carrera en la Universidad de Buenos Aires, de Ingeniería, Economía, casi tienen que empezar de cero. Pero uno hace un terciario de informática en la Argentina, 3 años de informática, y va a hacer una carrera de informática y tiene que empezar de cero. Le acreditan 0 materias. Eso desalienta mucho al aprendizaje de los jóvenes, porque un país más moderno en su sistema educativo, uno acredita, hace 3 años en un terciario, después uno más y es universitario, o hace una secundaria técnica en electromecánica y eso le acredita materias. Hoy en la provincia de Buenos Aires uno puede acreditar los 4 niveles de formación: la secundaria técnica, formación profesional, terciaria y universidades, que hay 2 en la provincia de Buenos Aires. Esto ayuda también a que más jóvenes puedan seguir estudiando y puedan acercarse más a esas capacidades y habilidades que demandan el mundo del trabajo. Muchas gracias. Enrique, de las competencias que vos hoy necesitas para poder manejar la organización que manejás, la pregunta es, ¿dónde las adquiriste? ¿Qué te dio la escuela secundaria? ¿Qué te dio la universidad? ¿Dónde te formaste para saber lo que necesitas para manejar hoy el banco? Bueno, básicamente vengo de la escuela pública, ¿no? Tanto en la secundaria como a nivel universitario. Y creo que, en síntesis, hablando de habilidades blandas, creo que lo básico es, ¿no? Y lo que vas aprendiendo es escuchar, trabajar en equipo. Si escuchás y trabajás en equipo, realmente vas a crear capital social, y después la acción. Y claramente escuchar, trabajar en equipo y acción no es algo que a los argentinos nos sobre precisamente, ¿no? O sea, realmente cuando vos mirás, viendo un poco lo que decía Rodrigo, de cómo es nuestro ADN, o sea, claramente en general no escuchamos, ¿no? No trabajamos en equipo, bueno, y como decía Ortega, hace muy interesante, ya hace casi 100 años, ¿no? Viniendo esporádicamente a Argentina, cómo se dio cuenta cómo éramos los argentinos, ¿no? Entonces, creo que lo bueno, en todo caso, en mi experiencia de la educación pública, es que vos estás en un contacto, digamos, con gente diversa, ¿no? Y bueno, y si sos, digamos, tenés la capacidad, en todo caso, de escuchar y trabajar en equipo, después tenés la capacidad, después de realmente de hacer, ¿no? Que es en definitiva de qué se trata, ¿no? Esto que decían los chicos de que valorizan mucho más la universidad que la secundaria, ¿cómo fue en tu caso? ¿Perdón? Los chicos decían en la encuesta que Marita contaba que valorizan mucho más la universidad que la escuela secundaria. ¿Cómo fue en tu caso? ¿La escuela secundaria te aportó algo o dirías que todo lo adquiriste después en la universidad? No, sonreímos porque, bueno, yo hablando antes con Gustavo de esta charla, decía que yo no quería que sea muy autorreferencial, porque creo que el autorreferencial resta. No le gusta nada esto, Enrique, pero banquémoslo, vamos. Después pasó, en tu caso, mi aviso, ¿no? Un poco el objetivo de mi visita aquí. Lo que pasa es que, bueno, en el caso mío, la secundaria fue el Pellegrini. El Pellegrini en realidad es, por lo menos en esa época, era una especie de una universidad en el secundario, ¿no? Con lo cual era muy bueno desde el punto de vista claramente educativo, de capacitación y también, vuelta, interrelación con, digamos, con sectores de la sociedad muy diversos. Roby, ¿cómo fue en tu caso? ¿Dónde aprendiste lo que necesitas para manejar empresas hoy? Empresas muy modernas, digamos. No, yo creo que fui sacando cosas de los distintos estadios educativos. Creo que yo en particular tuve problemas de aprendizaje en la primaria y ahí la verdad es que tuve la suerte de que había un director en esa escuela que como que me hizo el aguante, me dejaron, mi escuela era doble turno, me dejaron ir solamente un turno, iba a reeducación a la tarde. Con lo cual ahí lo que aprendí es que cuando uno se esfuerza, a la larga puede salir adelante. Y creo que esa fe en sí mismo, digamos, y en sus propias capacidades es lo que después me hizo que nos animemos como equipo a empezar una empresa que ninguno sabía nada de tecnología, ninguno sabía nada de viajes, pero dijimos, acá hay una oportunidad, nadie sabe, tirémonos y empecemos a hacer y aprender, hacer, medir, volver a hacer y ir mejorando todo el tiempo, digamos. Entonces creo que ahí en la primaria pude experimentar mis primeras limitaciones y saber que con esfuerzo, trabajo y
y bien acompañado, digamos, uno puede salir adelante. Y después creo que lo que me ayudó mucho fue la universidad, que es una universidad que tiene como una visión, si querés, un poco más global, que entonces te abre la cabeza a otras cosas y uno dice, bueno, realmente podemos ver lo que está pasando en el mundo y podemos traer esas ideas del mundo acá a la Argentina. Y creo que esa visión global también, esa me la dio la universidad y creo que fue clave para empezar despegar.com. Enrique, ustedes están metidos en este proyecto del Potrero Digital, trabajando con chicos de La Matanza, creo que es, en formación. ¿Qué encuentran en esos chicos y cómo trabajan para socializarlos, para poder meterse en un proyecto como ese? Bueno, primero, el Potrero Digital es una escuela de oficios digitales que empezó en septiembre del año pasado, ahí en La Juanita, ¿no? Con Toti y Silvia Flores, pero liderado por Campanella, y donde bueno, el banco es una de las empresas que acompaña. Y la realidad es que, hablando del tema de hacer, lo muy bueno de esa experiencia, que en definitiva empezaron 40 chicos, era una formación, insisto, de oficios digitales para medios audiovisuales. Empezaron 40 chicos, terminaron los 40 chicos y realmente se capacitaron muy bien, ¿no? Y eso nos lleva a, bueno, junto a otras empresas, este año estamos, bueno, multiplicando ese potrero digital en distintos lugares vulnerables del conurbano. Insisto, damos formación digital, en este caso fundamentalmente de la mano de Digital House, ¿no? Eduardo Brossú viene a la tarde también a hablar un poco de esto y de capital social, y después ligado al empleo. O sea, porque lo bueno, hablando de los consensos, uno de los consensos que tenemos en Argentina es el tema de la economía del conocimiento. Y la economía del conocimiento, como todos sabemos, tiene una demanda potencial de chicos impresionante, y acá tenemos la capacidad muy rápido, realmente de hacerlo muy rápido, de formar y encontrar empleo. Ahora, ¿por qué esos pibes que normalmente en la escuela se caen muchísimos, ahí no se caen? ¿Qué es lo que hicieron? No, pero yo creo que en Argentina tenemos cierta tendencia, ¿viste? Las cosas son blancas o negras, y no es así. En definitiva, lo que vemos es, cuando vas a barrios vulnerables, hay gente realmente que no quiere trabajar, hay gente que quiere trabajar, hay gente que tiene capacidades, gente que no tiene capacidades. O sea, acabamos de inaugurar nuestra sucursal de interacción social anteayer ahí en el barrio 31 en Retiro. Las tres personas que obviamente son del barrio, los tres son estudiantes universitarios. Obviamente decís, ¿qué porcentaje de total de las 46.000 personas del barrio son? No sé, pero claramente es un número tan grande que seguro que vas a encontrar gente capacitada y con ganas. Roby, ¿cómo te fue a vos tomando jóvenes en la Argentina? ¿Qué tienen, qué no tienen, qué hay que agregarles en términos de estas competencias personales? A nosotros nos fue bien, pero porque, si querés, contratamos programadores que son como la frutilla del postre, digamos, de la educación, digamos. Son todos chicos que la mayoría está cursando la universidad o terminó la universidad, y acordémonos que en Argentina máximo 10% de los chicos tiene un nivel universitario, digamos, de la población tiene un nivel universitario, con lo cual estamos agarrando la élite educativa. Igual, comparado con otros países, tampoco es que somos una maravilla, digamos, ¿no? A veces uno dice, los argentinos la rompemos. No. Es parecido a lo que contratábamos en Brasil, en Uruguay, Colombia, Perú. Con lo cual, lo que sí vimos es un poco muy bueno el estudio, que se comportan bastante parecido a como nos comportábamos, si querés, la generación que los estábamos contratando. O sea, las variables que los motivan son bastante parecidas. Todos queremos tener buen sueldo, queremos trabajar con gente que sea inteligente, querían progresar, querían hacer cosas nuevas, cosas que los desafíen. Con lo cual no veíamos grandes cambios culturales respecto a la generación que los estábamos contratando. Enrique, pregunta, ¿vos crees que estos chicos de sectores más difíciles que les cuesta mucho conseguir trabajo, no lo consiguen porque no tienen las competencias o porque las empresas no lo reciben? Mira, la verdad es que vuelvo a lo que te decía recién, ¿no? Creo que claramente vemos que claramente se los puede formar y que después tienen las capacidades blandas para encontrar trabajo. O sea que vos dirías que si las empresas tienen disposición los pueden tomar y los pueden formar y los pibes pueden andar, digamos. Creo que sí. Roby, ¿los que no consiguen trabajo no consiguen porque no tienen las competencias o porque las empresas no lo reciben? Yo creo que es un mix de cosas. Yo creo que en Argentina el problema de la falta de empleo, si querés, no está tanto en la
en la restricción de contratar buenos empleados, que puede ser en alguna industria, pero cuando está esa restricción, que era el caso del software, por ejemplo, enseguida la industria misma se las arregla para contratar. Nosotros en Despegar tenemos lo que llamamos la universidad y básicamente contratamos chicos que están en el último año del secundario y ya los entrenamos ese año y después se quedan trabajando con nosotros, pero eso es un signo claro de que hay exceso de demanda y poca oferta, digamos. Ahora, me parece que eso es con un caso muy puntual de profesionales o del trabajo, digamos. Pero en general, en Argentina no hay empleo, no porque no haya talento, sino porque no hay demanda, digamos. No es un tema de oferta, es un tema de demanda, digamos. Y la demanda, bueno, todos sabemos las restricciones para que entre el capital, para que haya flexibilidad, para un montón de cosas que hace que el que tiene el capital no lo quiere poner acá y prefiere ponerlo en otro país, digamos. Con lo cual creo que el problema de Argentina no está tanto en la oferta del talento, que igual sí tenemos un problema y lo tenemos que... No está bueno que la mitad de los argentinos no termine la secundaria o que el 80% del quintil más bajo no termine la secundaria. Claramente no estamos preparándonos para el país que viene, pero el tema del empleo no pasa 100% por ahí. Si vos tuvieras que nombrar 3 competencias básicas para los próximos 10 años, ¿en qué habría que formar a los pibes? Yo creo que primero en lo emocional, que sea gente que quiera emprender, que quiera hacer cosas, que quiera progresar. Me parece que eso está en el ADN de todos, pero está bueno que haya cada vez más ejemplos para que todos querramos ser así. Yo, por ejemplo, fui emprendedor en gran parte porque mi papá es empresario y yo quería ser como mi papá, digamos. Y entonces creo que muchos queremos ser como las cosas que vemos, digamos. Por eso muchos, cuando hablamos acá, decimos, bueno, porque Jesús tal cosa, Jesús tal otra. Bueno, Jesús era un role model, digamos. Tenemos que tener buenos role models si queremos que la gente actúe de formas buenas. Entonces, creo que por un lado nos faltan buenos role models en Argentina donde hay tantos malos role models, digamos, ¿no? Por el otro lado, las habilidades técnicas cada vez son más fundamentales y que estén conectadas con el trabajo. Para mí esto de que los chicos, el 70% no le ve tanto valor a la secundaria, es un problemón. Nosotros tenemos que lograr, que seguro que es lo que están trabajando, es que cuando terminas la secundaria puedes trabajar, digamos, igual que pasa en Alemania y pasa en otros países. Y bueno, creo que esas son las 2 variables claves. Enrique, competencias básicas para los 10 años que vienen. ¿En qué hay que formar a los pibes? Creo que es una pregunta más para Gabriel, ¿no? Pero mirado vos desde el banco, ¿qué necesitas? Mira, lo que te decía antes, ¿no? Creo que fundamentalmente es la actitud de, estar atento a los cambios. En todo este proceso digital es fundamental el trabajo en equipo, porque claramente dependés de todos, ¿no? Entonces, la empatía personal, escuchar, trabajar en equipo, hacer un delivery constante, bueno, creo que son las condiciones un poco blandas. Gabriel, en esta sociedad, ¿la educación artística y la deportiva sirve para algo en esta sociedad en la que los pibes van? Sí, por supuesto. Me parece que como estamos hablando de capacidades y habilidades, uno adquiere capacidades y habilidades y conocimientos de diferentes formas, con el arte, con el deporte, con la robótica. Estamos haciendo ahora robótica en todas las primarias de la provincia de Buenos Aires públicas, 4.100 primarias, y ahora empezamos con los jardines, 3.400 jardines. Un poco para generar eso, pensamiento crítico, pero también para generar trabajo colaborativo. Porque trabajar en equipo, trabajo colaborativo, te pueden decir, trabajar en equipo, pero es poco efectivo, o puedes hacer proyectos para trabajar en equipo, siendo la robótica uno, o para desarrollar la curiosidad. Lo artístico o la robótica, ambos, según la personalidad de cada uno, te ayuda a desarrollar la curiosidad, que es clave para aprender toda la vida. Si nosotros no logramos que los chicos después de 12, 14 años de educación obligatoria desarrollen la curiosidad para seguir estudiando toda la vida, no nos fue bien en la escuela, no nos fue bien en los contenidos que estamos dando. Entonces creo que hay que mezclar una cantidad de contenidos como mezclan cualquier joven después que está en la escuela. Acá me preguntan, Gabriel, por personas con necesidades especiales. ¿Cómo se lo forma para esto? Sí, muy buena pregunta, gracias. En la provincia hay 97.000 alumnos con alguna discapacidad trabajando
estudiando en alguna escuela especial, que hay más de 600 en la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo que hicimos en estos años es impulsar mucho la educación inclusiva. Los países donde mejor pasa esta educación pasa en escuelas comunes, no pasa en escuelas especiales, donde se incluyen todos los chicos, donde se integran todos los chicos. En los últimos años creció mucho la inclusión en escuelas comunes, primarias, secundarias, que no son especiales. Ya el 60% de los chicos con alguna discapacidad están estudiando en alguna escuela común, integrado con alumnos que no tienen una discapacidad. Eso es para nosotros un logro muy importante. Mejorando mucho la capacitación. Hay mucha nueva, Facundo ahora nos va a ilustrar, pero mucha ciencia con respecto a cómo ofrecer la mejor educación. Nosotros no teníamos muchas veces capacitación o formación docente con las nuevas formas de poder incluir a todos los chicos en la educación. Ampliamos mucho los cargos, dimos 1000 cargos el año pasado para que haya más acompañantes de los chicos, que eso es clave también. Y después readaptar los diseños curriculares. En la educación especial se empezaba a hablar de trabajo a los 6 años. Si un chico o una chica tenía alguna discapacidad, que eso no nos parecía, justamente si vamos a incluir, no es la forma, así que seguimos trabajando en eso en secundario, pero la primaria es una primaria como el resto de las primarias. Roby, ¿tenés chicos con necesidades especiales trabajando? ¿Los tomaste? ¿Cómo te fue con eso? No tenemos ningún empleado, digamos, con capacidades especiales, salvo en Brasil, que te obligan, digamos, pero después es un requisito por ley. Pero si no, en Despegar por lo menos no había nadie. ¿Por qué no vinieron? ¿Porque ustedes no los tomaron? ¿Por qué supones que pasó? No, creo que porque tampoco llegan a los procesos, digamos. Pero bueno. Enrique, ¿tenés personas con necesidades especiales en el banco trabajando? ¿Cómo entran? ¿Cómo se forman? ¿Cómo funcionan? No, sin duda que tenemos, no sé cuántas, pero claramente lo que sí estoy recuerdo que son ciegos. Tenemos así como unos cuantos personas ciegas que están trabajando en el banco. ¿Y cómo los integran? ¿Cómo trabajan? Mira, no conozco sinceramente estuve con ellos, pero cómo los forman, la verdad que no lo sé. Gabriel, Marita hablaba de que los pibes piden mentores, que sienten que eso los ayuda mucho. ¿Cómo se transforman los profesores en mentores? Bueno, muy tal cual. Mira, el programa Asistiré, que es un programa muy enfocado en la retención en secundarias muy vulnerables. Hoy estamos trabajando con 600 secundarias, justamente es con mentores. Mentores a veces que no son docentes, son trabajadores sociales, son de otras profesiones, o a veces mentores de los últimos años, porque a veces el mentor del último año de secundaria tiene más impacto en un chico de la misma secundaria que un mentor profesional. Ahí trabajamos con parejas de mentores cada 5 escuelas secundarias. El año pasado recuperamos así 5.000 chicos, adultos del conurbano que habían dejado la secundaria. Y la habían dejado, en parte, no por temas académicos, en parte por algo tan básico que nadie llamaba a la familia cuando dejaban de venir. Me juntaba con directores y yo le preguntaba a directores de las escuelas, ¿cuánto usted llamó a un chico que dejó de venir? La respuesta era siempre 0. Una respuesta bastante de sentido común. Si uno ve que un chico no viene 5, 6 días, 10 días a un aula, por ahí lo primero que se le ocurre es llamar. Entonces, ahora en todas las escuelas tenemos asistencia digital, alertas cuando los chicos no vienen, y estos grupos de mentores de diferentes profesiones, en general no son docentes los mentores, sino que tienen alguna otra habilidad más social, más comunitaria, más de empatía, de interacción con los chicos, no necesariamente la académica, para que los chicos vuelvan. Este año proyectamos recuperar casi 15.000 chicos y chicas que han dejado la escuela, están todavía en edad escolar y pueden volver a estudiar gracias a que un mentor los ayudó a darle un sentido de por qué tienen que estar en la secundaria, o ayudarlo tal vez a un problema familiar, que es la razón por la cual se fueron de la secundaria. Marita, ¿cómo viven los pibes a la sociedad adulta? ¿Sienten que los espera, que los abraza, que los contiene? ¿Qué sienten que estamos haciendo con ellos? Bueno, ellos creen que los vemos de una manera como si fueran muy distintos y pensaran muy distinto. Esa es una de las primeras cosas que aparecen. Y yo creo que lo que pasa es que fundamentalmente y sobre todo, más que jóvenes, los adolescentes, lo que esperan es que los adultos los escuchen un poco más. Eso es algo que aparece mucho en todos los trabajos y sobre todo en los cualitativos, como una necesidad de expresar y que los escuchen,
como si hubiera muchas veces como una sanción previa digamos, y una falta de diálogo verdadero. Porque paradójicamente no parece que sean tan distintos a nosotros, ¿no? Mira, si uno toma la encuesta mundial de valores, que es un proyecto global interesantísimo que se viene haciendo desde los años 80, y toma la Argentina y atraviesa todas las preguntas de un trabajo que es muy grande porque abarca distintos aspectos, desde el trabajo, algunas de las cosas que vimos acá, pero digamos también los jóvenes y la política, los jóvenes y la religión, los jóvenes y la familia, los jóvenes y el tiempo libre, y ve algunas diferencias, pero en cosas muy sustanciales no son tantas las preguntas donde encontrás diferencias muy significativas. En algunos planos sí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tecnología, también, digamos, en lo que sería la moral sexual, ese tipo de cosas. Pero si no, realmente no ves diferencias tan importantes. Enrique, ¿cómo ves al mundo empresario en relación a estos jóvenes? O sea, en la Argentina, ¿ayuda, no ayuda, les tiende una mano, los contiene, o cada uno juega su partido? Como siempre, hay de todo. Creo que, como digo, nos encanta generalizar como si todos son buenos o todos son malos, y claramente no es así, ¿no? Bueno, creo que en el caso, por ejemplo, de Robbie es un excelente ejemplo de alguien comprometido con la sociedad y, digamos, y con la educación, ¿no? Creo que hay... lo que sí creo yo que en Argentina, en los últimos años, hay una parte de la sociedad, una parte de la dirigencia, entre ellas empresaria, que se ha dado cuenta claramente que somos un país inviable con 30% de pobres y está cada vez más comprometida en el hecho de tratar de aportar y cambiar cosas en el país. Gabriel, me preguntan acá cuán distintos son los pibes del GBA a los del interior de la provincia. ¿Qué encontrás ahí de diferencias? Bueno, en términos de cómo son los jóvenes, son muy parecidos. 2/3 de los alumnos están en el conurbano, 1/3 está en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde hay mayoría escuelas rurales. Hay 3.100 escuelas rurales en la provincia, la mayoría obviamente están en el interior. Los jóvenes son muy parecidos. Lo que cambia mucho es la escuela. Hay muchos menos alumnos por escuela en la provincia, en el interior. De las 12.000 escuelas públicas, 6.000 están en el interior, 6.000 en el conurbano. 2/3 y 1/3 de alumnos, porque hay mucho menos alumnos por docente en el interior. Eso obviamente ayuda a una educación. Cuando vemos las pruebas a aprender, las escuelas en el interior les va mejor, matemática, los chicos en el interior les va mejor que en el conurbano. Hay menos conflictividad gremial, conflictividad de ausentismo docente, conflictividad de paros, que eso obviamente hace a una buena educación. Hay menos vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene un impacto, todos saben muy bien, decía recién Enrique la referencia, un impacto directo en el aprendizaje. Entonces hay menos vulnerabilidad en el conurbano. Hay más, y otra cosa que impacta mucho, que ahora lo vemos claramente en las pruebas a aprender, educación de adultos. Si una madre o un padre no tiene su primaria terminada, la probabilidad de que le vaya mal en matemática y lengua al chico es altísima. Es más del 90%. Es un dato de PBA, no es un dato teórico de los alumnos. Hay mucho más adultos sin primaria y secundaria en el conurbano que en el interior. Entonces eso hace también a la estimulación que uno recibe en su casa. Entonces, la escuela en el interior tiene todas estas fortalezas que todavía tenemos que ir construyéndolas en el conurbano, y por lo tanto los resultados de aprendizaje son mejores. Hoy vemos en las pruebas de aprender en el interior que en el conurbano. Y después, lo último, la infraestructura. Se han hecho muchísimas escuelas, pero en los últimos años se ha invertido muy poco en infraestructura en el conurbano, por más que ha venido mucha población, y en cambio la infraestructura, que también hace el clima escolar. Uno está acá teniendo una buena conversación porque este salón es lindo, es algo que no se había trabajado en muchas décadas, infraestructura en la provincia de Buenos Aires, pero el interior conservó una infraestructura mejor y eso hace también a que la escuela interior genere mejores resultados. Marita, me preguntan de los estudios, de dónde se tomaron y de cuántos jóvenes se encuestaron. Sí, se trata de muestras representativas a nivel nacional y en general entre 600, porque hay distintos estudios, y 1.000 casos cubriendo el país. Siempre personales y domiciliarias. Gabriel, ¿cómo les va con las familias? ¿En qué medida apoyan a los pibes, los rodean, los contienen? Bueno, es un gran debate, porque así como hablamos de que las empresas se involucren más, también las familias
tiene que involucrarse más. Hay 5 millones de padres que mandan a sus hijos a las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Casi 40% al sector, a las escuelas privadas y el resto a las escuelas públicas. Nosotros estamos trabajando más en el involucramiento de los padres en la escuela pública. Ahí lanzamos muchísimas cosas. Primero es reunirnos con los padres. No había ningún ámbito para reunirse. Yo me junto todas las semanas con un grupo de 40 a 50 padres en una escuela. Y todo mi equipo también. Nos hemos juntado con más de 50.000 padres, literalmente, con nombre y apellido, en estos 2 años que estoy en este trabajo. Eso tiene que ver mucho con involucrarlos, con ver qué les pasa, qué necesitan, qué estamos haciendo bien, qué podemos hacer mejor. Hablan mucho de infraestructura, mucha demanda sobre mejorar la infraestructura. Hablan mucho de ausentismo, hay paros, hay ausentismo. Gran parte de este corrimiento de la escuela pública a la privada tiene que ver con falta de clases. Hace 20 años que no se cumple el calendario escolar en la provincia de Buenos Aires por tantos paros y tanto ausentismo. Eso también hizo que muchos padres pasaran de la escuela pública a la privada. En los países desarrollados, la escuela pública es 90-95%, Estados Unidos, Alemania, Suecia. Acá es 60% en la provincia de Buenos Aires. Eso tenemos que repensarlo y fortalecer la escuela pública para que siga creciendo. Los padres plantean eso y sobre todo los padres que se han movido de un lado para otro. Le damos cada 3 semanas un resumen de los diseños curriculares. Uno como padre dice, yo quiero ayudar en la escuela de mi hijo, pero uno no sabe qué está viendo ahora en julio su hijo, en matemática, en aritmética, en lengua. Entonces cada 3 semanas damos un resumen de lo que van a ver los hijos las próximas 3 semanas. Tanto a nivel inicial, primaria como secundaria, lo ponemos en ABC, que es nuestro website, para que los padres puedan entender, si yo quiero colaborar, ¿cómo hago? Voy a la escuela y ¿qué hago? ¿Ayudo a mi hijo en qué tarea? De una manera práctica de que los padres se puedan involucrar. Y también creamos un lugar nada más que de reclamo para padres, no para docentes, para adultos, sino para padres con chicos en la escuela pública en la provincia de Buenos Aires, cosas que también tengan una manera de sumarse o de poder interactuar con el Estado y reclamar o demandar o decir algo que tenga que ver con la educación de sus hijos. Acá me preguntan cuán distinto es esto en las escuelas de gestión estatal y en las escuelas de gestión privada. ¿Cómo está el mundo de la educación privada con todo esto? ¿El involucramiento de las familias o en general? No, en general, en términos de formaciones y de competencias personales. Bueno, lo primero que cambia, en mi opinión, de la educación privada de la pública es que cumplen calendario escolar. Uno puede hablar de toda la calidad educativa, habilidades socioemocionales, pero si no hay clases, es muy difícil que haya educación. El calendario escolar en la escuela privada se cumple, son 180 días de clases, pasan. Piense que la escuela pública, la escuela privada, casi el 95% es subsidiada por el Estado también. Nosotros, el Estado provincial subsidia 24.000 millones de pesos a la escuela privada en la provincia de Buenos Aires. Muy poquitas, 350 escuelas privadas que no tienen subsidio. El resto tienen subsidio del Estado. En esa escuela se cumple el calendario escolar. Es una diferencia enorme contra una escuela que van 160 días de clase contra 180. Esto es matemático. Esos chicos estudian 20 días más que el resto. Esto pasa hace 20 años en la provincia de Buenos Aires. Entonces se generó ahí una desigualdad social enorme. No del chico, como decía Rodrigo antes, de la escuela pública de San Martín contra la de Finlandia. De la escuela pública de San Martín con la de al lado parroquial de San Martín, a 3 cuadras del mismo nivel de vulnerabilidad, que hay 180 días de clase. Eso es lo que pasa en la provincia. A veces, como la clase media argentina se ha ido a la escuela privada, hay poco debate. En otros países, sobre todo los países que le va bien en educación, la clase media está involucrada en el debate educativo porque tiene sus hijos en la escuela pública. Acá la clase media ha salido de la escuela pública, entonces es difícil generar. El debate educativo parece, como dice mi cuñado, que solo sabe qué hago en febrero cuando me junto con Baradel, después no sabe qué hago el resto del año. ¿Por qué tiene sus hijos en la escuela privada? ¿No? ¿Qué hace el Ministerio de Educación? Entonces, pareciera que a veces el debate educativo, perdón que me salgo, pero este es un tema que me apasiona y bueno conversarlo con ustedes que están acá, que a veces parece que el debate educativo es el gremio con el Ministerio y no hay un debate general porque la mayoría de la gente que debate, que está en este salón, ha salido de la escuela pública. Entonces ahí como país también me parece que tenemos que repensar eso, porque los países que mejor le va en educación, la mayoría va a la escuela pública. No es un juicio de valor, es una realidad matemática en las pruebas PISA de los países que mejor le va en calidad educativa. Con respecto a cómo les va, en retención y en calendario escolar le va mucho mejor, por lo que decía. En calidad educativa no le va mucho mejor. Le va muy parecido a la vulnerabilidad donde está la escuela. El mayor condicionante, lamentablemente, de los resultados educativos tiene que ver con la vulnerabilidad de dónde viene ese hijo. La educación de los padres
y el nivel de ingreso y vulnerabilidad de los hijos. Por eso es tan importante dar el debate de hacer doble jornada. Solo en 1.600 escuelas de las 12.000 de doble jornada en la provincia de Buenos Aires. Nosotros queremos los próximos 4 años multiplicar eso, llevarlo a 3.500 escuelas de doble jornada, sobre todo en los lugares más vulnerables. Es difícil que un chico salga de la pobreza viniendo 4 horas por día a la escuela con menos días de clase que el de la escuela parroquial de la esquina. Es muy difícil. Son 4 horas y todos los chicos comen en la escuela. 1.700.000 chicos comen en la escuela. Eso es casi 1 hora. Es muy difícil sacar a alguien de un nivel de ingreso muy bajo, que tenga capacidad de progreso, de oportunidad, de esperanza, que hablábamos también Gustavo, si no le damos más horas de clase. Entonces, María Eugenia está armando un plan para los próximos 4 años de extender la doble jornada, sobre todo en los lugares más vulnerables, porque ahí también hay una desigualdad muy grande con respecto a las escuelas privadas, que los chicos van más horas, van más días y van más horas. Y eso, obviamente, genera mejor educación. Pero cuando uno ve calidad educativa, matemática y lengua, no hay tanta diferencia, salvo por nivel de ingresos, ¿no? Enrique, ¿qué es lo que agregan ustedes en términos de capacitación o de formación en el banco? Vos recibís a un pibe. En términos de formarlo, ¿qué agregás, además de lo técnico, de competencias personales, algo o en general con lo que vienen? No, vuelvo a insistir con lo que te decía antes, ¿no? Creo que tenés, obviamente, 2 partes, ¿no? La parte más bien blanda y la parte más técnica o más dura, ¿no? Claramente, y ambas cada vez más son más exigentes, ¿no? Porque en definitiva la realidad de todos los días es más exigente, ¿no? Así que tenés que ir claramente profundizando la mejora en las capacidades blandas, pero también en las capacidades técnicas, ¿no? Y en tema de capacidades técnicas, creo que también ahí, en todo el mundo universitario, también nos debemos un gran debate sobre cómo adaptamos las carreras universitarias con lo que está pasando en el mundo digital, ¿no? Roby, de lo que ustedes capacitan adentro de Despegar o que capacitaban, ¿qué en términos de competencias blandas sentís que hay que agregar porque los pibes no tienen? Sí, antes de eso una cosa, me equivoqué en una respuesta de lo de las capacidades especiales, porque yo tengo una hija con parálisis cerebral y siempre lo asocio con eso, pero la verdad es que en Despegar no hay una política especial, pero ahora que me acuerdo, estaba haciendo memoria, por ejemplo, tenemos gente que tiene capacidad visual disminuida, y me acuerdo que le habíamos comprado un monitor así gigante y la persona miraba, después hay paralíticos y tenemos todas las rampas, digamos, con lo cual, en ese sentido, no hay una política especial, pero el mercado del trabajo, si vos tenés la capacidad para dar los resultados, digamos, no importa con qué tipo de capacidades cuentes, mientras puedas dar el resultado, bienvenido a la empresa, digamos. Otro tema respecto a la pregunta anterior, que preguntaban si la escuela de gestión estatal tiene mejores resultados que la de gestión privada. Nosotros con un grupo de empresarios hicimos lo que se llama el Observatorio Argentinos por la Educación, que ahí uno de los activos que creemos básicamente que lo que no se mide no se mejora, ¿no? Un poco muy en línea con lo que está haciendo el gobierno actual. Y lo que tratamos de hacer es publicar todos esos datos que se van generando. Hay más de 90 millones de registros. Y una de las cosas que cualquiera puede ver es meterse en argentinosporlaeducacion.org y ahí puede poner, por ejemplo, hasta nivel municipal, comparar las escuelas de gestión privada con las de pública, cómo le fue en el aprender del último año, de los años anteriores, con lo cual, de vuelta, eso creemos que ayuda a que todos podamos tomar mejores decisiones, ¿no? Porque capaz en un municipio, efectivamente, la escuela de gestión pública es mejor que la privada, o por lo menos seguro que es mucho más económica para los padres, digamos, con lo cual el costo-beneficio es fácil compararlo. La formación que le damos cuando entra una persona a una empresa es técnica principalmente, pero la realidad es que la cultura de la empresa te va formando en las habilidades blandas, o sea, cómo trabajar en equipo, la mejor forma de aprenderlo es trabajando en equipo, digamos, cómo ser un líder, la mejor forma es viendo cómo son tus líderes y cuáles son los que progresan y cuáles son los que al final se quedan en el camino. Entonces, yo te diría que la formación es técnica, pero también es humana. Gabriel, por acá hay una pregunta de cómo se hace política educativa en un mundo político tan conflictivo como el argentino y tan convulsionado. Digamos. Una gran pregunta para cualquiera, ¿no? Nosotros estamos tratando de hacer política educativa otra vez enfocada en los alumnos. Me parece que durante muchas décadas hubo una política educativa que no estaba enfocada
en los alumnos ni en los aprendizajes. Tanto es así que no se sabía en la provincia de Buenos Aires cuántos alumnos había y cómo se llamaban, lo cual era difícil, y tampoco había pruebas para saber si los chicos aprendían o no aprendían. No para estigmatizar como se quejaban los gremios, sino para saber quién aprende y no, y cómo enfocarse en lo que aprenden. Y creo que si rescatamos algo de estos últimos años de gestión, es que definimos una política educativa que tiene que enfocarse en los alumnos, que tiene que enfocarse en que aprendan los alumnos y que tiene que entender que los docentes, hay 500.000 docentes en la provincia de Buenos Aires trabajando en las escuelas públicas y escuelas subsidiadas, que es lo más importante que hay para que esos aprendizajes se den. Delante del aula no importa nada esta conversación, hay un docente con 30 chicos y chicas que les tiene que enseñar algo. Entonces, entender que una política educativa enfocada a los aprendizajes, que mida los aprendizajes, que enfoque los recursos en esos aprendizajes y que valore a esos 500.000 docentes como lo más importante en ese aprendizaje, es clave. Y eso es lo que tratamos de hacer en estos 3 años y medio de que María Eugenia es gobernadora. Última pregunta, le pido a cada uno un consenso de qué tenemos que hacer en términos de competencias personales para formar a los pibes en esta sociedad que viene. O sea, ¿qué es lo que hay que transmitirles? ¿Qué es lo que nos está faltando? Yo no sé si voy a contestar tu pregunta, ¿no? Pero vuelvo al tema de la acción y el trabajo en equipo, ¿no? Y entonces creo que es importante, digamos, cuando tenemos 30% de pobres, de alguna manera escuchar a ese tercio de la población, ¿no? Y lo que estamos haciendo con cosas concretas, digamos, muchas empresas, es esto de formación digital ligado al empleo, donde en escuelas vulnerables de la ciudad y en el Gran Buenos Aires, en el último año, que claramente lo estamos haciendo en forma ya estructural, institucional con IDEA, ¿no? Que es una asociación gremial, digamos, creo que con valores muy parecidos a los de ACDE. Y bueno, los invitamos a que realmente ACDE se sume en este proceso, como digo, formación digital, más empleo. Bueno, lo comentaba hace un rato con Juan Baquer. Según lo que dirías, es un compromiso empresario con formar digitalmente a los pibes para vincularlos al mercado. Claramente, cuando vos vas a un barrio vulnerable, hay una serie de prejuicios de un lado y del otro muy fuerte, que la única forma realmente de solucionar eso es, de vuelta, escuchar, trabajar en equipo, crear capital social. Si me pongo el ejemplo de La Juanita, pues en definitiva en La Juanita empezamos hace casi 9 años, y claramente lo bueno de todo ese proceso es que claramente hoy, digamos, nos entendemos muy bien. Ellos dicen algo, digamos, y yo confío en ellos y ellos confían en nosotros, o sea que eso es fundamental. Construir confianza. Gabriel. Es crear capital social, en síntesis, es lo que nos falta. Desde el Estado provincial, creo que tal vez lo más innovador que tenemos que hacer es volver a lo básico, que todos los chicos terminen jardín, primaria, secundaria, que no lo estamos logrando en la Argentina hace muchos años, que se cumpla el calendario escolar, que todos los chicos aprendan temas técnicos, pero también capacidades blandas, que les enseñemos esperanza, que les enseñemos oportunidades, pero que también les enseñemos a soñar. No importa tu nivel de ingreso, sería bueno que en todas las escuelas, como estamos tratando de hacer, enseñemos a los chicos a soñar, a trabajar en equipo, a que quieran seguir estudiando después de la secundaria. Sin secundaria ya no es suficiente una secundaria sola. O sea, que realmente darle esas ganas y esa curiosidad a seguir estudiando. Y desde el Estado tener una apertura y un diálogo con el sector empresario, con el sector sindical, con todos los sectores que hacen la educación para entender que la educación, que parece una verdad de perogrullo, pero no la vivimos hace años, realmente tiene que ser una política de Estado. Si no, pareciera que cada 3, 4 años cambiamos y según quién esté y según quién está, son todos blancos y negros, como decía Enrique, y que nos comprometamos como argentinos que la educación sea una política de Estado, que no importa qué partido sea uno o qué sector social o empresario trabaja uno, que nos creamos que esto tiene que seguir una política educativa de Estado por muchos años para parecernos a los países que mejor le va en educación y más generan igualdad social y más generan oportunidades para todos sus jóvenes. Marita. Yo creo que lo que vemos de los jóvenes es que nos están reclamando que los escuchemos y que los que necesitan capacitación es un reclamo y que se puedan acompañarlos en el proceso. Entonces, esas tres. Yo creo que lo principal que podemos hacer es dar un buen ejemplo. Si los jóvenes escuchan que hablamos mucho de la educación, pero después no bajamos a tierra y no hacemos nada y nos olvidamos hasta las próximas paritarias, digamos, también van a ver que en definitiva nos parece que la educación no es tan importante. Entonces, ahí por eso nosotros nos juntamos y formamos este Observatorio Argentinos por la Educación para, digamos, constantemente estar dando información y tratar de generar ciertas líneas y que vean que estamos trabajando en serio con esto, que, digamos, la forma de lograrlo hoy no va a ser la misma de mañana ni la misma de pasado, porque cada día va a ir evolucionando, igual que en las empresas van cambiando la forma de trabajar,
y cuáles son los objetivos. Lo importante es que haya objetivos y haya un plan de trabajo. Por eso nosotros ahora nos juntamos en el observatorio, participan 45 referentes educativos y ahora ellos a los candidatos presidenciales básicamente les hicieron un pedido con un compromiso muy concreto que es solamente 3 cosas. Una es que hagan un plan y lo presenten, otra es que se comprometan a después, si son presidentes, a ir dando un update de cómo va ese plan. Y la tercera es algo muy concreto, que es que, como decía Gabriel, en la mayoría del país no sabemos quiénes son nuestros alumnos. Entonces no sabemos si después se van o no se van, no tenemos el DNI ni siquiera de los alumnos. Entonces un chico que hoy está acá y después capaz va a estudiar a otra provincia o capaz se va a su casa, no sabemos dónde ir a buscarlo. Entonces es un proyecto de la cédula escolar que viene dando vueltas desde hace bastante y los referentes educativos dijeron, bueno, esto es algo que nos gustaría que nos digan. Es un plan que está desde el 2011, ¿cuándo lo van a implementar y qué presupuesto le van a dedicar? Bueno, me parece que salieron 4 o 5 ideas muy, muy fuertes. Una es hacer, la otra es construir confianza, la otra es transformar la formación y la educación en una política de Estado. Esto que decía Gabriel, corramos un poquito la cuestión política, ahí hay un docente y hay chicos. Y me parece que esta idea de escuchemos a los jóvenes, tramitámosle confianza, hagamos y dejémonos de andar discutiendo tanto, ¿no? Muchísimas gracias. Perdón por las preguntas que no pudimos contestar porque eran muchísimas. Espero que las que pudimos contestar representaran a todas. Y bueno, seguimos. Gracias.